Hola nuevamente jóvenes, seguimos con la explicación de la función lineal. En los videos anteriores estuvimos viendo las tablas de datos y también vimos cómo graficar, cómo realizar una gráfica a partir de dicha tabla de datos. Lo que les voy a explicar a continuación es cómo expresar esa tabla de datos o cómo expresar ese fenómeno matemático o ese fenómeno físico que está ocurriendo allí y que estamos observando en esa gráfica a través de una ecuación. Esa ecuación se le llama ecuación lineal. Recuerden que pues hay tres formas de expresar los datos experimentales, ya lo hemos venido viendo. Número uno, a través de una tabla de datos. Número dos, a través de una gráfica. Y número tres, a través de una ecuación matemática. Hay una cuarta que es a través de un enunciado, pues eso lo podemos sacar después ya que hacemos todo esto, pero las tres que les estoy explicando aquí, que son las más básicas, gráfica, tabla de datos y la ecuación lineal. Ok, vamos a ver cómo sacar o cómo extraer a partir de dichos datos la ecuación lineal. Bien, la ecuación lineal a través de la tabla que hemos visto tiene esta forma que usted ve aquí, en donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Ellas van a tener esto es representativo porque las variables van a depender obviamente de las variables que yo les doy en el problema o que yo les pido que grafiquen, pero en este caso es un caso genérico, significa que siempre va a tener esta forma, o sea, al final debemos llegar a esta forma. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es a través de lo que nos da el problema, determinar cuánto vale m y cuánto vale y sub 0. ¿Qué es m? M es la pendiente del gráfico. La pendiente del gráfico. Y y sub 0 viene siendo la intersección. La intersección de la gráfica con respecto al eje de las y o a el eje de las ordenadas. Hay dos maneras de hacerlo. Yo les voy a explicar una muy sencilla en donde les voy a dar dos fórmulas para buscar m y y. Al final, cuando usted tenga el valor de m y y, usted vuelve a escribir esta ecuación, y igual, coloca el valor de m, deja la x allí multiplicando para que tenga esa forma y luego pone el valor de y sub 0. Aquí va a colocar el valor de m y aquí va a colocar el valor de y sub 0. ¿Cuánto es esos valores? Eso va a depender de la gráfica, eso va a depender de los valores que yo les dé. Pero pues en resumen eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a buscar cuánto vale la pendiente y cuánto vale la intersección en cada uno de los casos y colocarlo luego en esta ecuación. Obviamente los valores de y x, eso va a quedar plasmado ahí. Eso va a ser ellas van a ser variables, por eso se llaman variables dependientes e independientes. Pero en cada uno de los casos va a haber distintos tipos de variables. Por ejemplo, si yo estoy graficando d versus t, en donde yo sé que d es la variable dependiente y t es la variable independiente, entonces al final lo que yo hago es que reemplazo, en lugar de colocar y, coloco la d, en lugar de colocar x, coloco la t, y aquí en lugar de y sub 0 sería d sub 0. O sea, las letras van a cambiar, pero por eso digo, es algo genérico. Vamos a ver cómo se calculan. Esta fórmula que está aquí arriba es la fórmula de pendiente. Vamos a comenzar con la pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta. Pues hay distintos tipos de pendiente dependiendo del gráfico, pero se calcula a través de la división del incremento en las variables dependientes y un incremento en las variables independientes. O sea, delta, ese triangulito que usted ve ahí se llama delta y entre delta x, es esto que está aquí. Esto es esto que está aquí. ¿A qué equivale delta? Delta son intervalos que pueden ser calculados a través de la resta de esa variable que estamos viendo. Sería
delta x, delta y, perdón, sería y final menos y inicial. Y si coloco delta x en el denominador, sería x final menos x inicial. Eso significa que al final voy a tener un valor en el numerador que va a venir de la resta de los valores que están en el numerador, y en el denominador voy a colocar entonces la resta de las x, y al final divido y eso va a ser la pendiente. Más adelante vamos a ver un ejemplo, pero lo que quiero aquí es que usted observe qué significan esas variables. Usted va a seleccionar dos puntos, estos dos puntos que están aquí, y va a restar el valor de arriba menos el valor de abajo, y eso va en el numerador, sería y final menos y inicial. Y va a restar el valor de la derecha menos el valor de la izquierda, correspondiente a los puntos que seleccioné, y eso va en el denominador, sería esto que está aquí. Esas restas se dividen y ese va a ser el valor de mi pendiente. Existen distintos tipos de pendiente. Cuando va creciendo, como la que vemos aquí, es una pendiente positiva. Cuando va descendiendo es una pendiente negativa. Esto tiene sentido. Cuando yo hago la resta del valor final menos el valor inicial, por ejemplo en y, me va a quedar un valor más grande que el otro y eso va a quedarme negativo. Eso lo vamos a ver en el ejemplo con más calma. Hay pendientes cero, que son las que no tienen ninguna inclinación, como esta que está aquí, y la pendiente indefinida, cuando esa pendiente no pertenece a solamente es un valor en y. Ok, vamos a ver entonces qué viene siendo y sub 0. Y sub 0 es la intersección de esta gráfica que usted ve aquí con el eje de las y. En el caso de que usted observe que hay una intersección ahí, pues ese va a ser el valor de y sub 0. Obviamente van a haber casos como este que está acá, en donde se intersecta exactamente en el origen. Bueno, entonces aquí y sub 0 es 0 y la ecuación quedaría así: y igual a mx. ¿Por qué mx solamente? Porque sería más y sub 0. Pero si y sub 0 es 0, entonces quedaría solamente esto que está aquí. Creo que eso está bastante claro. Hay muchos casos en donde la intersección va a ser directamente en el origen de la recta, o sea, en el origen del plano cartesiano, que viene siendo el 0,0. Pero no en todos los casos pasa esto. Hay muchos casos en donde se da esto y hay que estar muy al tanto de eso. Ese y sub 0 también puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que de 0 hacia arriba es positivo y de 0 hacia abajo es negativo. Si la recta viene así, por ejemplo, intersecta en y negativo, entonces ese y sub 0 viene siendo negativo y quedaría así: y igual a mx menos y sub 0. Este signo corresponde a la intersección en el eje y negativo. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es el primero que grafiqué, el que desarrollé en el ejemplo del video anterior. Vamos a determinar cuál es la ecuación en la recta. Hay que hacer dos cosas. Les dije desde el principio: calcular m y calcular y sub 0. Vamos a comenzar con m. Para calcular m, bueno, aparte de saber que m es igual a y final menos y inicial entre x final menos x inicial, yo debo seleccionar dos puntos. Debo seleccionar dos puntos aquí en esta gráfica. Si usted quiere, ¿cuáles son los puntos? Los puntos son estos aquí. Aquí hay un punto, aquí hay 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Vamos a suponer que yo quiera seleccionar este de aquí y este de acá. Este punto de aquí serían los finales y estos puntos de acá serían los iniciales. Quiere decir que ¿cuáles son los que estoy graficando en y? En y estoy graficando las distancias y en x estoy graficando los tiempos. Quiere decir que en la gráfica, en lugar de m, aquí y final sería distancia final menos distancia inicial,
y en lugar de x sería tiempo final menos tiempo inicial. ¿Eso de dónde lo vi? De aquí de la gráfica. Recuerden, las y son las que están verticales y las x son las que están horizontales. Las y son las d en este caso y las x son las t en este caso. Eso no va a pasar siempre. Usted puede observar en los problemas que les dejé de las gráficas que no son todos los casos que estamos viendo esto. ¿Cuál sería d final? Bueno, d final en este caso, este es d final, viene siendo 12,0 metros. Entonces yo reemplazo. M igual y final sería 12,0 metros. Aquí sí coloco la unidad. Menos d inicial. Pues d inicial viene siendo este de aquí. 6 menos 6,0 metros, 6,0 metros. Vamos con el denominador. En el denominador están deben ser las x, en este caso los tiempos, las t. Sería tiempo final viene siendo 4,0. Entonces eso lo coloco en el denominador. 4,0 ¿qué? Segundos. ¿Por qué segundos? Porque esa es la unidad que está aquí. Menos el tiempo inicial viene siendo este de aquí, que sería 2,0 segundos. Bien, ahora solo queda aplicar la matemática, ¿no? La matemática sería 12 menos 6. Miren, los dos puntos que estoy colocando aquí sería el 4,0, que sería este de aquí, y el 2,0, que sería este de aquí. Usted lo que puede hacer aquí, y usted los resta. Eso se puede medir utilizando la escala correctamente, pero en este caso voy a explicarle cómo se hace calculadamente para que usted no tenga ningún tipo de duda, porque de repente va y la escala no la está haciendo correctamente y va a darle un error. Pero si lo hacemos así como lo estoy haciendo, hay pocas posibilidades que le dé error. Pero para que identifiquemos lo que estamos haciendo, ¿no? Resto en el numerador, 12,0 metros menos 6,0 sería 6,0 metros. Y en el denominador 4,0 menos 2,0 sería 2,0 metros. Segundos, perdón, abajo de segundos. Y me da la pendiente, la división de 6,0 entre 2,0, que es 3,0 metros sobre segundo, que son las unidades que están ahí. Esto es la pendiente. Eso es la pendiente. Significa que ya tengo mi valor de la pendiente, y eso me debe dar igual si yo hubiese utilizado estos dos puntos de acá abajo, o si utilizo el punto de acá y el punto de acá. Los puntos que usted elija para una gráfica lineal le debe dar exactamente la misma pendiente en todos los casos, Bien, vamos a buscar y sub 0. La fórmula de y sub 0 tiene que aprendérsela, o deben estar claros de que la fórmula de y sub 0 es esta que está aquí. Bueno, yo tengo la ecuación inicial, ya se las dimos, y igual a mx más y sub 0. Esa es la ecuación lineal. Y si yo quiero solamente y sub 0, yo despejaría, eso me quedaría así. Y sub 0 es igual a y menos mx. Esta es la fórmula para buscar y sub 0. Hago lo mismo. En lugar de ahora seleccionar dos puntos, selecciono solamente un punto, cualquiera que usted quiera. Yo diría, bueno, voy a elegir este de aquí, que es exactamente 4,0 en T y 2,0 en D. 4,0 en el eje de las Y, que es la D. Recuerden que esto viene siendo en el eje de las Y este viene siendo en el eje de las X para la ecuación que estamos utilizando, ¿no? Para que no sea tan complicado, yo simplemente coloco las unidades. Sería D sub 0 es igual a D menos mt, que es el tiempo. Y reemplazo los valores. La distancia que seleccioné es 12,0 metros.
menos la multiplicación de m por t, pero yo tengo m, voy a colocarlo entre paréntesis, m es 3.0 recién calculado metros por segundo, por el tiempo que seleccioné arriba, que era de 4,0 metros. Perdón, este no es metro, este es segundo aquí. 4,0 segundos. Recuerden que ese fue el que seleccioné. Es 12 y 4. Perdón, no puedo bajar aquí, ahora sí. Para hacer esto, entonces lo que hago es que este 12,0 lo voy a bajar para hacer la multiplicación que está allá. 3,0 por 4,0 da a 12,0. Estos segundos se cancelan y va a quedar metro solito. Y el d sub 0 en este caso va a ser igual a 12 menos 12, que es 0. Recuerden que en la ecuación que les di al principio, que era d igual a mx más d sub 0, perdón, no es x, es t. Yo les dije que cuando d sub 0 es 0, pues esto se eliminaba, ¿no? Eso da 0, más 0 es 0, más o menos 0 da igual que coloque lo otro. Así que lo único que tendría que hacer aquí sería reemplazar la m, que es 3.0 metros por segundo, o lo puedo dejar en 3 solito, y la t, que es el tiempo. Y esto que está aquí es la ecuación de la recta.